políticas, pero sí habrá que mencionar en particular este caso que se ventila hoy en los medios. Bueno, pues ya vivamos con pasión, pero también con razón. Los videos que están ahorita en el internet de YouTube de los precandidatos descalificando, no va a hacer nada el IEQ hasta que exista una denuncia formal. ¿No están monitoreando eso, que está a los ojos de todo mundo? Desde un principio nosotros comentamos al Consejo General y a los propios medios de comunicación que YouTube no se iba a monitorear, que no íbamos a monitorear YouTube, que no íbamos a monitorear Facebook, que no íbamos a monitorear Hi-Fi. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis en el cual solo se pidió a las autoridades estatales, municipales, a las otras fuerzas políticas, sus páginas web, de sus páginas propiamente, sus correos electrónicos que estén pagados con recursos públicos, y eso es lo que va a monitorear el instituto. El instituto monitoreará dos cosas de esas páginas. La primera, que los plazos que estén fijados para las precampañas, que ustedes bien lo saben, del 26 de marzo al 24 de abril, se ajusten en relación a la propaganda y la no difamación y la no calumnia. En este caso, si algún ciudadano, si alguna fuerza política considera que se está menospreciando, que hay un perjuicio en contra de un candidato en particular, seguramente será el propio candidato o la propia fuerza política quien tendrá que presentar esa queja o esa denuncia para que el Consejo General pueda conocerla y en su momento seguramente tendrá que fijar una postura. Licenciada, sobre los testimonios, videos que presentó un precandidato, ¿ahí también no puede actuar el Instituto Electoral o sí va a actuar? No, se han presentado, tengo entendido según los medios de comunicación, que a las instancias intrapartidistas, y tendrán que ser ellas propiamente quienes tengan que deliberar lo que a su derecho corresponde. En ese sentido, no tenemos ninguna presentación de alguna queja de estas testimoniales ni de estos videos. Si se presentaran, habría que analizar la situación, pero insisto, es una etapa interna que tenemos que ser muy respetuosos porque así lo mandata la propia Constitución, nuestra propia ley electoral, nuestra propia Constitución local. Por oficio, en ningún caso va a actuar el Instituto Electoral. No puedo yo garantizar que por oficio, yo creo que más bien habría que privilegiar los actos, los sucesos, los momentos, y en su caso el Consejo General tendrá que valorar la actuación o no de oficio. ¿Cuál sería la diferencia cuando actuó, por ejemplo, cuando los espectaculares de Armando Rivera en diciembre del 2017, si no mal recuerdo? ¿Cuál es la diferencia con lo que está pasando ahorita? ¿Ahí se actuó? Sí, ese asunto de Armando Rivadeneira, de Armando Rivera inició no desde noviembre, inició desde septiembre del 2007, pero no nada más con Armando Rivera. Ustedes recordarán que en la sesión en la que fui electa presidenta se ventiló este asunto en el Consejo General y a partir de ahí se enviaron oficios a las fuerzas políticas de aquel entonces, 5 fuerzas políticas, para que los actores políticos, los servidores públicos, los militantes se ajustaran a los tiempos que señalaba la propia ley. Entonces no fue una situación particular. Que de ahí se desprendiera esa conducta particular es otra cosa, pero que se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, así fue. En ese sentido, también ustedes deberán recordar, fueron más de 2 oficios que se enviaron a las fuerzas políticas. Algunas fuerzas políticas hicieron caso, sin embargo sus militantes privilegiaron otras conductas, y bueno, ustedes conocen perfectamente el resultado, y bueno, es un asunto que conocemos ya desde hace Pero por aquella ocasión, ¿por qué intervinieron? Y en esta ocasión nos dice que no intervendrían. La situación es muy diferente. Había espectaculares, más de 40 espectaculares, si no mal recuerdo, en toda la ciudad, con colores de un partido político, de un señor que es militante de una fuerza política, manifestando durante meses consecutivos en la prensa que quería ser candidato a gobernador, que iba a ser gobernador, y en ese sentido, bueno, se hacían los llamados a que se ajustara propiamente a los tiempos electorales, se hizo caso omiso, y bueno, la autoridad electoral consideró que se estaban violentando la ley electoral con asuntos de anteprecampaña. En ese sentido, ustedes conocen bien que nos lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no nada más fue los espectaculares, fue una serie de actos que de manera integral pudieron encuadrarse en un acto o de alguna violación a la ley electoral de aquel entonces.